Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todo pecado se comete primero en el corazón, en los sentimientos, en la mala voluntad. Hay pecados que generalmente no se cometen más que en el corazón. Los pecados internos son la complacencia, es el deseo, es un propósito malo. Ven Espíritu Santo en esta mañana a mostrarnos, a llenarnos, a romper el pecado. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo para que podamos disponernos a recibir este anuncio, para que podamos escucharte. Ven Espíritu Santo porque hoy nos querés enseñar. Tal vez querés destrabar, querés marcarnos qué pecado traemos, tal vez inconscientemente, tal vez generacionalmente. No sabemos, Espíritu Santo, por qué nos convocaste, pero aquí estamos. Te anhelamos, Espíritu de Dios. Te anhelamos. Te anhelamos. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, con tu aceite derramado, úngeme como un río de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, con tu aceite derramado, úngeme como un río de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. El pecado es un sentido verdadero y propio. Es siempre un acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual y no precisamente de un grupo o de una comunidad. Todo pecado personal tiene una repercusión social y también se puede llamar pecado social.
todo pecado cometido contra la justicia, el bien común, contra los derechos, contra la integridad. Espíritu Santo de Dios, Padre amado, Padre poderoso, te necesitamos. Necesitamos escuchar tu anuncio, necesitamos redescubrirnos y nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí estamos, queridos hermanos y hermanas, en este segundo encuentro, donde la temática es el pecado, como se desprende de esta introducción. Pero lo que sí tenemos que decir es que cada uno de los temas del primer anuncio, del querigma, están vinculados unos con otros. Por eso, si preguntamos qué es el pecado, no solamente nuestra respuesta puede ser una falta contra la ley de Dios, una falta contra los hermanos, una caída, sino sobre todo es un no al amor. Es un no al proyecto de amor de Dios, nuestro Dios que nos ama entrañablemente como padre y madre. Por eso el amor destruye el pecado. Por eso si ponemos el acento en el pecado y nos quedamos ahí, podemos deprimirnos, podemos desesperarnos. Desde el inicio, el ser humano se apartó de Dios, quiso hacer todo por su cuenta. La esencia del primer pecado allá en el Génesis, en el paraíso, la tentación, serán como dioses, conocedores de la ciencia del bien y del mal, ser como Dios, ponerse a la altura de Dios o por encima de Él, decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ahí está la esencia de todo pecado, una rebelión contra Dios que nos ama, no queriendo vivir ese proyecto de amor en nuestras vidas. Por eso el pecado implica la destrucción, tiene consecuencias dramáticas, consecuencias destructivas, perjudiciales. Nuestro Dios ya desde el principio, ante el primer pecado, el pecado de origen, da esperanzas de salvación. Eso nunca lo tenemos que perder de vista. Nunca tenemos que perder de vista la misericordia de nuestro Dios. Pero también al mismo tiempo tenemos que revisar nuestra vida, hacer el examen de conciencia y ver cuáles son nuestros pecados con los que hemos ofendido a nuestro Dios. El pecado como acto humano, personal, es algo no absoluto, totalmente relativo, algo que no tiene una entidad en sí mismo. Pero la gravedad del pecado va en a quién ofendemos con nuestros pecados, a nuestro Dios que tanto nos ama. Por eso siempre nuestro Dios nos llama a la conversión. Pedimos la luz del Espíritu Santo para que nos permita reconocer con sinceridad nuestros pecados. Porque el pecado es un cataclismo, algo que hace temblar, hace caer las estructuras de nuestro ser. No solamente nos enemista con nuestro Dios, sino también con nosotros mismos y con los hermanos y con la creación. Por eso las consecuencias del pecado son grandes hacia nosotros, en los vínculos y con todo el mundo. Por eso es importante que podamos abrir el corazón y dejemos que nuestro Dios vaya sacando todo ese mal de nosotros,
nos vaya purificando, nos vaya limpiando, que podamos convertirnos a Él. Precisamente vamos a poder reconocer nuestros pecados, tanto cuanto tengamos un vínculo personal con nuestro Dios. Hace muchos años, Pío XII reclamaba que se había perdido el sentido de Dios. Si se pierde ese vínculo con Dios, todo está permitido, todo da lo mismo, todo es relativo. Por eso es importante que tengamos una relación personal con nuestro Dios, que nos ayude para ir creciendo, ir corrigiéndonos, ir mejorando. No todo lo que hacemos, lo que decimos, está mal. Hay muchas cosas buenas, pero también es importante ver todo esto que tenemos que transformar en nuestras vidas para que podamos reflejar el rostro de nuestro Dios. Ese es el gran desafío. Tenemos que convertirnos de nuestros pecados a nuestro Dios. Pero el gran desafío es convertirnos en Él, reflejar su rostro de amor. Por eso es importante que entremos dentro de nosotros mismos, hagamos el acto de contrición, nos arrepintamos de corazón para así poder vivir una vida nueva y podamos decirle sí al amor de Dios, para que Él nos redima, nos salve y también podamos ayudarle a Él a salvar el mundo. De eso se trata. Con nuestros pecados hacemos que el reino de Dios no se manifieste. Cuando adherimos al proyecto de Dios, nuestro Dios nos usa como instrumentos a su servicio. Y en vez de cometer pecados personales, sociales, en todas las relaciones y en todas las medidas, porque los pecados no son todos iguales, hay de distintas categorías, vamos haciendo, ¿no?, que ese reino no se manifieste. Pero cuando adherimos a Él y nos vamos transformando, se va manifestando el reino de Dios, que es amor. Por eso veamos cuáles son nuestros pecados. Reconozcamos básicamente que somos pecadores. Nos dice San Juan en su primera carta, en el inicio del capítulo 2, si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pero también tenemos abogado ante el Padre. Si nuestra conciencia nos reprocha, Dios es más grande que nuestros pecados. Pero repito, es importante que podamos reconocer. Nos puede ayudar tener alguna lista de pecados para ver. En esto tenemos que ser muy prudentes, ni echarnos la culpa de pecados que no hemos cometido, ni agrandar tanto los pecados que nos sintamos aplastados por ellos, ni tampoco minimizar diciendo, no, esto no es nada. Tenemos que encontrar el justo medio para que así podamos estar en comunión con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Por eso pidamos de un modo especial al Espíritu Santo que en este encuentro nos permita realizar esta purificación, ver todo esto que nos malogra a nivel humano y también a nivel cristiano, en todas las dimensiones de nuestro ser. Porque el pecado no es solamente algo espiritual, sino que tiene sus consecuencias en toda nuestra vida. Si viviéramos de acuerdo a los 10 mandamientos, sería el paraíso en la tierra. Por eso hagamos nuestra entrega a nuestro Dios para que Él cumpla su obra. Si podemos convertirnos a Él es porque Él nos da su gracia. Si reconocemos nuestros pecados es una iluminación del Espíritu Santo. Por eso secundemos la gracia de Dios en nosotros para poder seguir su camino con fidelidad. Amén. Bueno, y qué lindo todo lo que nos compartió Juan José. Y yo me preguntaba, ¿por qué me invitaron a mí a este tema?
Y quizás por ser un experto en la materia, ¿será? ¿A vos también, Juan? Me parece que a Juan también, por ser un experto en la materia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del pecado, ¿no? No sé por qué lo habrán invitado al padre Pepe. No sé. Pero bueno, ¿por qué? Decía, vamos a arrancar desde este lado, de una cita de Romanos, capítulo 6, ¿sí? En la cual San Pablo expresa, dice, todos pecaron, ¿sí? Todos pecaron y por eso están privados de la gloria de Dios. Y recordamos otro pedacito de la Biblia también. ¿Vieron cuando estaban por apedrear a la mujer adúltera? ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia? Que Jesús le dijo, bueno, cuando le dijeron, ¿qué hacemos con esta mujer? Hay que matarla por esto, por esto y por esto. Jesús dijo, bueno, está bien. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? ¿Y cuántas piedras le tiraron? Ni una. Entonces, encontramos que el pecado es una realidad muy, muy cotidiana en nuestra vida, ¿sí? Que se ve de diferentes maneras. San Pablo expresa una idea muy fuerte, ¿sí? Que vamos a leerla acá en Romanos capítulo 7, versículo del 15 en adelante, que dice, y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense qué fuerte, porque él expresa como que hay algo pareciera como que lo domina, ¿no? Hay algo que manda dentro suyo y él dice, no soy yo, es el pecado que reside en mí. Pareciera como que se está excusando San Pablo, ¿no? Como que dice, no, mira, yo no fui. Vieron que San Pablo expresaba siempre que había algunos enemigos nuestros, ¿sí? Como por ejemplo Satanás, la carne y el mundo, ¿sí? Bajo la influencia del demonio. Y entonces él lo expresa, por eso nada bueno hay en mi carne, dice él, como vamos a leer más adelante en otro de nuestros encuentros, cuando él expresa aquellas cosas que son fruto de propiamente del Espíritu Santo actuando en nuestra vida y cosas de frutos que no son propios de que el Espíritu Santo esté actuando en nuestra vida. Entonces, él plantea esta situación en la cual hay algo dentro de él, que lo manda, ¿sí? Que lo controla, ¿sí? Un amigo mío que en aquel momento estudiaba psicología, me contaba que en una clase de psicología un profesor tomó la Biblia, un profesor que se decía ser ateo, tomó la Biblia y expresaba, dice acá, la Biblia habla del inconsciente, por este pedacito de la Biblia, ¿sí? ¿Y qué vemos con esto? Que muchas veces hay situaciones en nosotros que como que nos empujan, nos manejan a hacer, como dice Pablo, lo que no quiero, lo que aborrezco, ¿sí? Muchas veces están ligados con una herida muy profunda de nuestro corazón que nos lleva a una búsqueda desesperada de algo, ya sea el dinero, ya sea el afecto desordenado porque no lo tuvimos, un montón de cosas que se desordenan porque nos faltaron y que cuando vamos creciendo se ven como situaciones de pecado, situaciones de enfermas, ¿sí? En las cuales se ve que no podemos controlarla. Un adicto, por ejemplo, que no puede controlar esa adicción, que hay algo en sí que le manda, que quiere, y entonces por eso es que es tan difícil luchar contra una adicción, más que nada también si no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos va santificando. Entonces vamos a entender la santidad como algo distinto, Juan. No es como una perfección de estampita en la cual yo voy caminando por la calle y tengo la aureola continuamente al lado mío y los querubines que me llevan en las manos, ¿no? Caminando, voy flotando. No. El santo es un ser humano normal que está animado, como decía San Pablo, dejémonos conducir, decía, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces la santidad de repente la vamos a entender de otra manera, desde que Dios nos acompaña, desde que Dios está con nosotros y que Él puede intervenir momentos puntuales en nuestra vida e iluminarnos. Cuando eso nos falta,
cuando eso nos falta, muchas veces buscamos esa saciedad, ese estar llenos de algo en otras cosas, y buscamos mal a veces el egoísmo que nos hace querer saciarnos buscando la seguridad en la riqueza, en el dinero, en estar seguro con lo que es material, ¿sí? Entonces nos vamos vaciando de lo espiritual, que en resumidas cuentas es lo único que va a poder llenar, ¿sí? Es lo único que va a poder llenar. Lo material es necesario, porque vivimos en este mundo, pero, y no cuando digo lo material me refiero a todo lo que es tangible, todo lo que es tocable, todo lo que es palpable. Es necesario porque vivimos en este mundo, pero no es el fin de las cosas, ¿sí? Nosotros vivimos una realidad espiritual que nos lleva a buscar del amor, nos lleva a buscar la plenitud. Cuando San Agustín decía que Dios nos creó para Él y que nuestro corazón va a estar inquieto hasta descansar a su lado, implica que hasta que no tengamos el amor de Dios vamos a estar quizás metiéndonos la pata a cada rato, ¿sí? Metiendo la pata a cada rato porque lo buscamos en situaciones en las que no está, ¿sí? Entonces, el pecado es ese obrar lejos de Dios, ese actuar, porque el pecado en sí, si bien hay diferentes niveles, como muchas veces hablamos de que está en la mente, que está en el corazón, Jesús, por ejemplo, decía una palabra muy fuerte que decía, aquel que mira a una mujer deseándola, ya cometió pecado, ¿sí? Cuando vos vas caminando por la calle y te das vuelta para mirar los atributos físicos de una chica varias veces, bueno, Jesús te plantea que ya está mal. Ese es el tema. Entonces hay una intención desde el corazón, que brota, ¿sí? Porque el origen del pecado está acá, en el corazón, ¿sí? Por eso Jesús nos decía, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Porque ahí, y ver dónde está tu tesoro, ¿qué es lo más importante en tu vida? Porque donde esté tu tesoro va a estar tu corazón, ¿sí? Entonces, el llenar nuestro corazón de un montón de cosas que no nos van a traer vida, va a hacer que nosotros nos falte Dios. Y donde falte Dios, va a estar el pecado, va a estar la muerte. ¿Por qué? San Pablo plantea este tema, que es muy delicado. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque el salario del pecado es la muerte. ¿Cuál es el salario del pecado, Juan? La muerte. O sea que vos decías, no, esta mentirita piadosa no me va a hacer nada. Es una mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El demonio. Lo dice Jesús también eso. Entonces todo me va a llevar a la muerte. Esto es como bien, ¿se acuerdan los dibujitos animados cuando el malo le quería tirar una bola de nieve al otro y empezaba con una bola chiquitita, pero en la cima de la montaña iba bajando, se iba haciendo más grande la bola y de repente cuando llegaba abajo de todo era una bola gigante de nieve que te estampaba contra la pared y te mataba. Esto es lo mismo, arrancamos con algo chiquitito que se va haciendo grande. ¿Viste cuando vos decís, le miento en esto total, pero después tenés que mentir de nuevo para tapar la que acabas de hacer y otra más para tapar la que acabas de inventar también para tapar la otra y así, y se te va haciendo cada vez más grande la mentira hasta que o decís la verdad o explota todo, ¿sí? En algún punto. Entonces, dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito, ¿cómo es? Gratuito, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? El don gratuito de Dios, es gratuito, pero lo que te va a pagar el pecado siempre va a terminar siendo algo que te quita la vida. Ese es el punto. En algún punto nos quita la vida el pecado, ¿sí? Y se va a disfrazar de muchas maneras. Quizás uno no lo puede ver. Las tentaciones son tentaciones y por algo son tentaciones, son tan buenas las tentaciones, ¿entendés? Nadie va, yo me acuerdo con las galletitas Tentaciones Mousse. Las tentaciones vos te las querés comer porque están buenísimas, claro, por algo se llaman así. ¿Entendés? Hay algo que es tentador, no va a tener feo olor, no va a tener fea imagen. Y no entiendo. Sí. Claro, si no te tienta. Jesús en el desierto tenía hambre y aparece Satanás con un Big Mac. ¿Entendés? Y le dice, ¿tenés hambre, Jesús? ¿Por qué no mandás estas piedras que se conviertan en pan? Tipo un vivo bárbaro, ¿entendés? No le dice, ¿tenés hambre? Bueno, acá tengo un arroz integral con aceite, ¿no? Dice, vamos a comer algo rico, te plantea. Y vos ahí pisás el palito, ¿entendés? Entonces esa es la tentación es tentadora. Eso tenemos que entenderlo. Ay, a mí me tentaron, fue muy difícil. Y claro, y sí, si no cualquiera.
¿Entendés? Eso, nosotros cada uno también tiene sus debilidades. Capaz que lo que a Juan le tienta a mí no me tienta, y al revés, ¿no? Entonces cada uno va expresando, va dándose cuenta, ¿no? Que lo que le cuesta al otro a uno no le cuesta, y al revés. Pero vivimos nuestra vida en sintonía de ¿qué? Está el tema este. De que si de repente yo me encuentro con Jesús, mi vida de repente tiene un tesoro nuevo. Entonces lo que para mí antes no era importante, quizás ahora es importante, porque donde yo encontraba vida no la encuentro más. Y ahora de repente encuentro vida nueva. Es en esa sintonía que uno puede empezar a buscar esto, que uno puede empezar a entender esto, que uno puede empezar a vivir esto, de creer que quizás hay cosas que me hacen mal, que antes no lo creía, que antes las creía normales. Y aún así, ojo, porque también me acuerdo un pedacito de San Pablo en el cual medio que se enojaba con algunas personas, porque quizás hay gente que quizás hace rato que va a la iglesia, hace rato que cree en Dios, que se encontró con Jesús por primera vez. Y San Pablo plantea muchas veces también esta nueva realidad. Dice, ojo, dice él en una parte, no sea que yo, después de haber predicado a los demás, sea descalificado. ¿Sí? O sea, él plantea, no tengo nada resuelto. El mismo Jesús cuando plantea la vuelta y el fin de los tiempos, él dice que en un momento se encuentra con unos que esos le dicen, che, Jesús, nosotros no sanamos, no profetizamos, no hicimos un montón de cosas en tu nombre, y él los mira y le dice, no los conozco, váyanse, no los conozco. Y entonces pensar que yo tengo todo resuelto, que yo ya soy un santo, ya tengo la parcela en el cielo, tengo el palco ahí al lado de Jesús. No lo tenemos ganado. No lo tenemos ganado a eso. San Pablo dice una parte, ¿qué les pasó a ustedes? Dice que empezaron por el espíritu y terminaron por la carne, le plantea en una de las cartas, no me acuerdo bien a quién, no quiero meter la pata errándole cita bíblica, pero sí me acuerdo bien de eso, dice, empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. O sea que la conversión nuestra, vieron que muchas veces uno dice, sí, yo me convertí al cristianismo en el año 1984, desde ahí hasta hoy. No, es continua, es todos los días luchar, todos los días encontrarme. Vieron que cuando uno va a un grupo de adictos se presentan y dice, hola, sí, soy Pedro, hace 1 año, 3 meses y 3 días que no consumo, te dicen así. Esto es lo mismo, la santidad. Es hace 1 año, 3 meses que busco al Espíritu Santo. Y un día, y un segundo, y un momento. Es así, es lucharla de todos los días. No la tengo ganada. No la tengo ganada. Busco. Por eso San Pablo decía, corran, como el atleta que se priva de un montón de cosas para ganar una corona que dura nada. Y particularmente lo decía porque se acuerdan que le ponían los laureles en las Olimpiadas en Atenas. ¿Sí? Entonces decía una corona que se marchita. Nosotros corremos por una corona que no se marchita. Entonces no tenemos nada ganado. Todos. Por eso San Pablo dice, todos pecaron. Todos pecaron y por eso están privados de la gloria de Dios. Y el salario del pecado es la muerte lejos de Dios. ¿Sí? Entonces, no creamos que la tenemos ganada, no creamos, este tema a mí no me conviene, espero el próximo. No, todos somos expertos en esta materia, todos la experimentamos, a veces mucho más que la experiencia del Espíritu Santo. Entonces, la realidad de que Dios nos ama, a veces se ve un poquito opacada, y con esto termino con un ejemplo que me lo daban en catequesis, que una vez también escuché a Leda cuando lo decía y dije, claro, es lo que me decían en catequesis, ella lo dijo de otra manera y me gustó un poquito más. Y decía que el obrar de Dios en nuestra vida es como una lluvia, ¿sí? Más allá de que la lluvia en invierno es molesta porque te moja todo, te da frío, pero la lluvia por lo general está emparentada con la vida, ¿sí? La lluvia está emparentada con la vida. Aquel que tiene campo espera que llueva cada rato, ¿no? Está bien, no quiere la inundación, pero espera que llueva para que crezca el campo. La lluvia está emparentada con la vida. Entonces, ese obrar de Dios en nosotros es como una lluvia. Y el pecado es un muy buen paraguas que ponemos en nuestra vida, que hace que esa lluvia no nos moje y no llegue la vida. Entonces, quizás sea el momento de sacar ese paraguas para empaparnos de ese río de agua viva que Dios tiene para nosotros. Ese amor del cual hablamos la semana pasada, que nos viene a inundar, quizás sea bueno que nos empiece a empapar, ¿no? Para tener más vida
Y ese pecado, todas esas cosas que nos alejan, que cada uno sabe cuál es. Martín Valverde dice el pecado favorito. Me da risa porque es verdad, ¿no? Tiene esa debilidad, quizá la que más le cueste, esas heridas que nos van alejando. Cada uno sabe cuál es su paraguas, cada uno sabe cuál es su momento difícil, aquello con lo que quiere pelear a veces y con lo que no quiere pelear a veces, o quizás con lo que directamente no puede pelear. Pidámosle la ayuda a Dios de poder encontrarlo, de ser bendecido en ese aspecto, y que ya se empiecen a ir esas cosas en nuestra vida que nos alejan de la vida. Que Dios los bendiga mucho. En este momento vamos a terminar con una buena oración, con un momento de oración para ir iluminando nuestro corazón, porque donde Dios está hay luz, hay vida. ¿Sí? Amén. Y siguiendo con lo que nos comentaba Fabri, nosotros podemos simbolizarnos como plantas sedientas de esa bendición, de esa agua viva que viene del cielo, que se derrama, que nos quiere inundar. Tal vez hoy nos quiere mostrar puntualmente cuál es ese pecado que a lo mejor traemos arraigado a lo largo de nuestra vida. Eso que nos paralizó, eso que no nos dejó crecer, eso que nos imposibilita amar. Los pecados capitales, tenerlos en cuenta. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto te necesitamos? Y perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces lo pronunciamos en el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados como nosotros también queremos perdonar. El pecado es una falta contra la razón, es una falta contra la verdad. Es una falta contra la conciencia recta. Es una falta de amor verdadero para con Dios, para con nuestro Padre, para contra nuestro prójimo. Es la causa de un apego perverso. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la sociedad humana. Ha sido definido con una palabra, un acto, un deseo, contrario a la ley eterna. ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto te ofende el pecado? Pero cuánto nos priva, porque nos privamos de vos. Y hoy querés venir a romper ese pecado. Querés venir a derribar ese muro del pecado, ese que se levantó contra el amor. Ese que se levantó contra vos, ese que habita en nuestro corazón. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así. Amor de sí hasta el desprecio de Dios. Señor Jesús, pero tu pasión y tu misericordia vence ese pecado. Y hoy sabemos que con tu presencia, con esta presencia que vamos sintiendo, con este Espíritu Santo que nos va envolviendo, vamos rompiendo este pecado. Mostranos, Señor, el origen, la raíz, porque es ahí donde vamos a encontrar la verdad. Mostranos, Señor, la causa,
la causa por la cual quedamos detenidos. Eso que hasta el día de hoy nos trae desconfianza, pereza, soberbia, pero no para hacernos daños, sino para poder entregártelo. Hoy queremos ser libres. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Danos, Señor, danos, Señor. Danos, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, y un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, y un corazón que sea como el tuyo, Señor. Y sí, Señor, porque si vos venís a regalarnos ese corazón dulce, limpio, transparente, el pecado huirá de nosotros. Podrá caerse como cae la noche, como cae la oscuridad. Y en este momento, Señor, queremos entregarte el pecado. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos ser ese fruto del Espíritu Santo. Queremos ser un manantial que fluye, que podamos redescubrirte en cada accionar. Queremos ser una esperanza nueva. Queremos ser verdad. Queremos tener, Señor, un corazón nuevo que te alabe, que te bendiga. Y ahora, Señor, en esta canción te vas a llevar el pecado de nuestro corazón. Te vas a llevar el pecado de nuestra historia. Vas a poder hacer que las vendas se caigan y podamos verlo, podamos interiorizarlo. Aunque nos duela, Señor, queremos renunciar. Aunque pensemos que nos cuesta, queremos renunciar a ese pecado, porque tu gracia nos bastará. Porque necesitamos tu corazón. Porque ya no queremos ser cómplices. Ya no queremos ser esclavos. Ya no queremos provocar situaciones sociales excesivas. Ya no queremos los pecados personales. Ya no queremos ser víctimas en cometer a su vez el mal. Danos un sentido, Señor. Ya no queremos ese pecado personal para nosotros. Clamamos al cielo. Clamamos al cielo en la sangre de Abel. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Clamamos al cielo. Ven, Señor Jesús. Que se caiga la blasfemia, la mentira, el odio. Ahora, Señor. Y danos una alianza nueva con Dios, con nuestro Padre. Que sea, Señor, como la tuya. Transfórmanos. Ay, sí, transfórmanos. Limpio
corazón que sea como el tuyo, Señor. Y si nos declaramos libres de pecado, podremos ver la gloria de Dios. Y en esta libertad podremos volver a abrazar, podremos volver a amar. Se irán los vicios, se irá la traición, se irá el desorden que cometemos. El pecado mortal ya no será parte de nuestra vida. Y el reino de Dios descenderá sobre cada uno de nosotros. Pero hay una cosa que aborrece, Señor: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es así que no tendrá perdón. Nunca. Antes bien será reo de pecado eterno. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de los pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Líbranos, Señor. Líbranos del pecado y del mal ahora, Señor. Pasa y pósate sobre nosotros. Ven, María. Pon tu manto de piedad sobre cada uno de nosotros. Contra ti pecamos, Señor. Contra ti pequé. Contra ti pequé. Libéranos, libéranos. Libéranos, rompe los yugos, las cadenas, las opresiones. Líbranos, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Por eso, Señor, nos declaramos libres de pecado. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos la misericordia. Romanos 11:32. Y en esa palabra nos quedamos, Señor. En que tu misericordia triunfará sobre cada una de las personas que escuchan este mensaje, sobre cada una de las personas que tenemos en el corazón. Que toda estructura de pecado se caerá. Que toda expresión de pecado terminará. Porque, Señor, queremos actuar desde ahora y para siempre, directamente y voluntariosamente, para ser tus hijos, transformados por el Espíritu Santo que tiene poder. Señor, y vamos siendo llenos de esta agua viva que nos inunda y aleja de nuestros corazones el pecado que nos condenaba o que nos ha traído condenados hasta el día de hoy, porque hoy vino la misericordia
Y este pecado a la cual ha sido manifestado por medio del Espíritu Santo es para que se retire ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de enfermedad, de muerte, de adicción, de pena, de depresión, angustia, fobia, se retira y se va a los pies de la cruz. En el nombre poderoso del que vive eternamente y de que ha venido a llevarnos a su encuentro perfecto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu poderosa intercesión en este día. Gracias, Señor. Herederos del talento, herederos de la verdad, principio que no tiene fin. Y recuerden, la raíz de todo pecado está en el corazón. Elijan deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo. Retiren el pecado. Retiren los vicios. Para poder destruir de ustedes los pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y la bendición, ahora la recibimos del Padre. Y que por intercesión de María, Virgen y Madre, nos bendiga y acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias. Demos gracias a Dios.